Dale, adelante, pregúntame. ¿Cuál es el juez supremo? ¿Quién es el juez supremo? Ahí me equivoqué, no es cuál, es quién es el juez supremo. Dios. Ah, gracias. Ese Dios que el Espíritu Santo inspiró las escrituras, por eso nosotros vamos a ella. Porque el Espíritu Santo inspiró ese libro. Pero Ese libro eso refuta. Yo te pregunto entonces, ¿cuál es la autoridad suprema? ¿Jesús? O ¿Cuál es la autoridad suprema? ¿Cómo ¿cuál es la autoridad? O sea, Jesús dice que es. A ver, voy a ampliar mi argumento. Jesús dice: a mí se me ha dado toda autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Está diciendo Jesús que tiene la plena autoridad sobre todo, absolutamente todo. No hay autoridad más grande que Jesús. Ahora te pregunto a ti, cuando ustedes dicen sola escritura, dicen la escritura tiene autoridad. Te pregunto, Jesús también, la persona de Jesús, también tiene autoridad aparte de la escritura. y las palabras de Jesús están escritas en la escritura, para catar. Las palabras, por eso te decía, las palabras. Pero la persona de Jesús, te estoy diciendo la persona, no las palabras de Jesús. La persona de Jesús, ¿tiene autoridad? Claro, porque él fue enviado de parte del Padre con una comisión de entregar su palabra. Y esa Ahí está refutando la sola escritura, porque la sola escritura dice que la única autoridad son las escrituras. Y tú estás diciendo que la persona de Jesús también es autoridad. ¿Se entiende? Qué buen argumento encontraste, Boris, te felicito. Qué buen argumento, hombre, que encontraste para refutar la sola escritura. Te felicito, Boris. Aplauso. Gracias. ¿Qué más? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso como que Jesucristo estuviera en contra de lo que el Espíritu Santo inspiró? No, yo no estoy diciendo que esté en contra. Ey, Jesucristo es Dios. pero pará, o sea, Dios. pero Sisu, ¿en qué momento yo dije que Jesús contradice al Espíritu Santo? ¿En qué momento? Ya, que vos estás preguntando si Jesucristo es autoridad. Claro, Jesucristo es el verbo, es la palabra. Ahora por eso pues, yo te pregunto, a ver, la persona de Jesús tiene autoridad y las palabras de Jesús también tienen autoridad, ¿verdad? Claro, porque es el verbo hecho carne. ¿Y cuántas veces en qué idioma? Ok, ahora te pregunto, ¿la palabra oral de Jesús también tiene autoridad? También, correcto, también. Ahí está, Sisu. Ya, ahora yo te pregunto a vos, ¿en qué momento? Ahí está. Muéstrame un artículo, una Pacatá, Sisu. como O sea, eso es una gran refutación, Sisu. Pero escúchame. Muéstrame ahora el documento donde diga de que la sola escritura rechaza la predicación oral de la palabra de Dios. ¿Dónde la sola escritura dice eso? Cuando dice que únicamente las escrituras son autoridad. No, totalmente falso, esa es tu interpretación. Mira, te voy a demostrar. ¿Qué significa únicamente? Únicamente, ¿qué significa? Escuche bien, en la misma confesión de fe de Westminster, en el capítulo 1, vamos a leer eso. Se nos dice de que la sola escritura, o de hecho que ahora la palabra de Dios la encontramos en las escrituras, pero de hecho que nosotros sostengamos este principio, nosotros no nos oponemos a que la palabra de Dios sea predicada oralmente, ya sea en aquel tiempo, de hecho, que nosotros predicamos la palabra de Dios en base a lo que está escrito en la Biblia. Entonces no refuta nada, estás totalmente equivocado, sacando totalmente de contexto lo que el principio dice. Pacatazo. ¿En qué sentido, Sisu? O sea, simplemente cantinfleaste. Séte más claro. Bueno, si no soy claro es porque vos no entendés. Otra cosa es que... Es que no estás siendo claro, Sisu. O sea, ¿en qué momento me pacateaste, digo yo? Bueno, te pacateé porque vos no sabés. Vos no sabés de que la sola escritura es un principio. Y como es un principio, no sostiene y no rechaza para nada. En ningún momento hemos afirmado nosotros que sostenemos este principio y nos oponemos a que la palabra de Dios
se haya predicado oralmente, en ningún momento. Ok, pero a ver, el otro día tú me dijiste que los 73 libros No, tú los reconocías, pero ahora Ariel está diciendo que son 100 libros aproximadamente, son 80 y tantos libros, los cuales mira, reconoce Ariel. te voy a explicar lo siguiente, lo que pasa con esto. Lo que pasa es que a veces vamos a tratar de conciliar esto. Mira, te pregunto a vos, de qué año es la Biblia etíope? 620, ¿Seguro? ¿sí? Ajá, ahora yo te pregunto, ¿qué concilio ecuménico canonizó la Biblia de 73 libros? Bastantes. Ah, no sabe. Concilio de Roma, por ejemplo. Dice, Concilio de Roma, no, ese no es un concilio ecuménico, ese es un Concilio sínodo de regional, no es ecuménico. Constantinopla, Concilio de Cartago, Concilio de Trento la definió totalmente. Falso, falso. El concilio de Trento, el hecho de que, bueno, lo que hizo el concilio de Trento fue dogmatizar. Pero de Exacto. hecho es que lo que hizo fue dogmatizar estos 7 libros, pero ya existía un canon con 73 libros, no existía un canon con 66 libros. Entonces, lo que vamos a esto, te pregunto de nuevo, ¿qué concilio ecuménico canonizó la Biblia de 73 libros? ¿Qué concilio? Bueno, ¿qué responde usted? No sabe. Ya te dije, Cartago, Constantinopla, después está el Concilio de Roma. Mire, el concilio de Cartago, el concilio de Hipona y el sínodo de Roma, estos son sínodos regionales. Y estos sínodos reconocían 73 libros. Claro. El hecho de que un sínodo regional no es nadie. La solución oficial para todo el cristianismo tiene que ser a través de un concilio ecuménico. Entonces, estos sínodos contribuyeron a la elaboración de la formación del canon de 73 libros. Ahora, yo te pregunto, después de estos sínodos, estos 3 sínodos regionales, ¿qué concilio ecuménico sigue después de ellos? Hay hartos. A ver, ¿cómo es este concilio? Básicamente casi todos los concilios, pero donde se ha dogmatizado es en el Concilio de Trento. Bueno, una cosa es dogmatizar y otra cosa es canonizar. Claro, por eso ya te dije, o sea, lo que sí se canonizó fue en el Concilio de Roma, la primera vez. Ahí se canonizó. No, ese es un sínodo regional. De acuerdo al decreto de acuerdo al decreto gelasiano, si tú lo puedes leer, ahí ya está reconociendo absolutamente todos los libros de la Biblia, los 73. Ya. Sí, los reconoce, pero hay otras comunidades cristianas que no las reconocen. Pues ¿sabes por qué? Porque ese es un sínodo regional y la región reconoce 73, lo mismo como en Cartago, como en Roma, en Hipona, reconoce 73. Claro. Y estos sínodos son de diferentes épocas. Ya. Y estos sínodos contribuyen para la canonización del canon de 73 libros que tiene que hacerse oficial en un concilio. Ya, pero a ver, la pregunta, pero escúchame, Sisu. Espérame lo que voy. Dale. Un sínodo regional no tiene la misma autoridad que un concilio ecuménico. Un concilio ecuménico hace oficial para todo el cristianismo. Ya, ¿y qué tiene que ver? Lo que tiene que ver es que esta Biblia etíope contiene esos tantos 90, 100 libros. Lo que pasa es que esta Biblia contiene más de 73 libros. La razón es porque no había canon. ¿Está entendiendo? No había canon. No, pero ahora, Sisu, te estoy hablando de ahora. En el siglo V no había canon. Pero Sisu, no te estoy hablando del siglo V, del siglo VII, del siglo XV, no. Te hablo de ahora. Ahora para Ariel, ahora, hoy, en la actualidad de este año 2024, para Ariel, lo canónico, lo palabra de Dios es la Biblia etíope. Pero para ti, palabra de Dios son los 73 libros. ¿Entiendes?
Claro, Eso. el canon oficial del cristianismo. Lo que pasa es que la Biblia etíope, ellos tienen esos libros en su Biblia porque esos son los libros que ellos consideran que son inspirados. Pero el asunto es que en esa época no había canon y eso es el asunto que radica en esto. Por eso vas a encontrar a un padre de la iglesia, ya te digo bien. Ya. Está bien. Te pongo un ejemplo. Está bien, Sisu, no, pero claro, sí, no entrando en detalles, o sea, siendo digamos algo resumido, si el obispo metodista reconoce esa cantidad de libros, para ti eso no es Biblia, ¿verdad? Para ti, palabra de Dios, reconocido, la inspiración divina, palabra de Dios son 73 libros, ¿verdad, Sisu? Bueno, él no dijo de que él reconoce esos 100 libros, él no dijo eso. Dice que palabra de Dios, escúchame, él lo que dijo es que para la iglesia etíope, para él. No, para él no dijo eso. Ok, entonces él reconoce como Biblia, como palabra de Dios, los 73 libros. Él sí. O sea, la Biblia etíope no lo reconoce como palabra de Dios. ¿Qué cosa? La Biblia etíope. 73 libros. No, los 73 libros acabas de decirme que el obispo metodista sí reconoce como palabra de Dios, pero la Biblia etíope contiene más libros. Esa Biblia etíope con más libros, Ariel, ¿reconoce como palabra de Dios o no? No sé, eso se lo tendría que preguntar a él. Yo no escuché eso, y que él lo haya reconocido como palabra de Dios. Yo no escuché eso. Ya. Ahora, ¿tú qué reconoces como palabra de Dios? ¿Los 73 libros? ¿Me dijiste el otro día o no? El canon del cristianismo son 73 y punto, eso es todo. Ya. Ahora yo te digo una cosa y te voy a leer el artículo 4 del capítulo 1 de la Confesión de Westminster. Ya sé por dónde va. Sí, dale, yo te voy a refutar eso. El 3 dice. Muchos reformados pero escúchame. Que creen que el canon son 66 libros, sacan ese argumento. Dice así. Yo me conozco la pero para. Dice, los libros. Y no lo dicen en el capítulo 4. Pero para. Dice, los libros comúnmente llamados apócrifos, por no ser de inspiración divina, no forman parte del canon de las Santas Escrituras y por lo tanto no son de autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse sino de la misma manera que sus otros escritos humanos. Simplemente ellos dicen que esos son escritos humanos, no son autoridad ni son palabra de Dios. En cambio, para Sisu, yo te pregunté varias veces ahorita si los 73 libros eran palabra de Dios y tú dijiste que sí. Mira, te voy a corregir. No lo dice en la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 4, lo dice en el capítulo 1, inciso 3. Ahí Dale. lo dice la confesión. Te dije capítulo 1. Capítulo 1, no, es el capítulo 1, inciso, usted dijo capítulo 4. Capítulo 1, inciso 4 te dije, pero también desde el 3 se puede leer. Ajá, entonces, lo que pasa es que una confesión es una confesión regional. Entonces, ¿qué es lo que vamos? Las Biblias protestantes. O sea, no es vinculante. Las Biblias protestantes, antes de esta confesión, llámese la Biblia del Cántaro, llámese la Biblia de Ginebra, la Biblia King James, la Biblia de Lutero y otra Biblia, no recuerdo, contienen los 73 libros. El asunto no es lo que diga una confesión es una confesión regional y punto. Wow. O sea, entonces, mira, toda tu argumentación, Sisu, de la sola escritura, lo sacaste de la Confesión de Westminster. Y me dijiste, aquí en la Confesión de Westminster dice la sola escritura es esto. Pero ahorita tú me estás diciendo una confesión regional, no es vinculante. O sea, algunas cosas lo crees y algunas cosas no de Westminster. Digámoslo así. ¿Verdad? Bueno, es que de hecho yo no soy, bueno, aquí vamos a revelar, pues yo no soy un creyente, un reformado que
sostiene todos los principios acérrimos de lo que dice Westminster, ¿no? Entonces, Yo no ¿para soy qué de me eso. presentas Westminster? ¿Para qué me presentas Westminster como evidencia? Ya, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque es una confesión de fe protestante y reformada. ¿Qué le parece? Entonces tú debes creer esto que dice que son solamente 66 palabras de Dios. ¿Por qué aceptas 73 como palabra de Dios, Sisu? No. ¿Sabe por qué? Porque los protestantes, en más de, ¿cuánto era? 1517, 18, 1600, más de un siglo, las Biblias protestantes tenían 73 libros. Y el asunto es que esto es una confesión de fe regional, no ecuménica, ¿se da cuenta? Ahí está. Luego Entonces, es aceptada por las iglesias presbiterianas de distintas ramas. Ya, ahora tú dime, me presentaste este mismo capítulo, me dijiste en el capítulo 1, te dice exactamente esto de la sola escritura. ¿Para qué me presentas esto si tú no estás de acuerdo con el artículo 3 de esta misma confesión? Yo no dije que... Ya, pero ¿y qué tiene que ver eso? Estamos hablando del canon y estamos hablando de tu prueba, tu documento que tú utilizaste para defenderte, ahorita lo estás desbaratando totalmente y le estás quitando autoridad. Para nada, totalmente, para nada. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque si los protestantes desde un inicio hubiesen aceptado 66 libros y yo estuviese utilizando 73 libros, entonces yo si estuviese desbaratando por completo lo que dicen mis confesiones y estuviera desbaratando por completo lo que dice el... Pero esta confesión, Sisu, esta confesión no acepta los 73 libros, Sisu. Esta confesión... Sí, a mí qué me importa, es una confesión regional. Ahí está. A ti no te importa lo que dice entonces Westminster. Me importa en este asunto. Entonces, Sisu. No me interesa lo que di. Entonces, Sisu, a ver, ponte de acuerdo. ¿Te importa o no te importa Westminster? Ya, en cuestiones de doctrina, sí. ¿El canon es doctrina o no es doctrina, Sisu? Sí, por supuesto. Entonces, Sisu, ¿te importa o no te importa el canon de Westminster? No. No, pero si es doctrina, Sisu, acabas de decir, pero Sisu, acabas de decir que Westminster está dando un listado, Westminster está dando un listado de lo que considera que es inspirado. ¿Qué es palabra de Dios, Sisu? ¿Qué es palabra de Dios? Dice que los demás no va a aceptar como palabra de Dios, Sisu, que palabra de Dios solamente son 66. ¿Te importa esa doctrina o no te importa, Sisu? Y si me importa o no me importa, ¿qué tiene que ver eso? Estás refutado, Sisu. Es una confesión de fe regional. O sea, no es vinculante. Bueno, para todo el cristianismo protestante de esa época no, pero luego tuvo más relevancia, más importancia, porque de hecho fue aceptada por otras iglesias. Ha sido aceptada por otras iglesias. Ha sido aceptada por los presbiterianos. Pero por ti, Sisu, ¿la confesión de Westminster es vinculante a ti, Sisu, o no? Sí, claro, soy reformado, claro. Entonces, en el artículo 3 del capítulo 1 de Westminster, no estoy de acuerdo con no estás de acuerdo, entonces no es vinculante para ti, Sisu. Para mí sí, pero en ese punto no. ¿Cómo la ve? Sisu, un cristianismo a la carta, Sisu. Una contradicción totalmente nefasta, Sisu. ¿Pero por qué contradicción? Porque tú me presentas a la confesión de Westminster como tu prueba base para sostener el principio de sola escritura. No solamente la confesión de fe, pero escucha, pero Sisu, pero Sisu, la confesión, pero Sisu, la confesión de Westminster no acepta 73 libros, o sea, ¿y a mí qué me importa? Son 7. Pero ¿cómo que no te importa, Sisu? Si palabra de Dios, precisamente, la sola escritura se cree en la sola escritura por ser palabra de Dios. Están mutilando 7 libros como palabra de Dios, Sisu. ¿No te importa eso? Bueno, ya a
allá ellos, eso es una cuestión mía ya. Sisu, gracias por estar aquí. Gracias de verdad por contestar la llamada. No, a ver, pero te vas a retirar. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Ya te vas a retirar ya. No, hombre, eso no es de hombre, ya dejar. Pero Sisu, ya estás refutado más. ¿Qué quieres que te haga? ¿Quieres que te vuelva a revivir para volverte a matar? Sisu, ya eres cadáver. Sisu, ya eres cadáver, Sisu. Que yo entro en una contradicción. Totalmente en una contradicción. Mira, el cristianismo protestante histórico, por más de un siglo, escuche bien, por más de un siglo, su Biblia, ¿cuántos libros tenía? Responda, 66 o 73. Por más de un siglo el cristianismo. ¿Qué año, Sisu? No. ¿Qué siglos? Estamos hablando de los protestantes, la época de Juan Calvino, de John Knox. ¿Cuántos libros tenía el canon? Los protestantes en su Biblia. Los protestantes nunca han fijado un canon, Sisu. No, es que yo no he dicho eso. Escuche bien. ¿Ya? La Biblia que utilizaban los protestantes. La Biblia que utilizaban los protestantes tenía 73 libros, los padres del protestantismo. Gracias. Y por más de un siglo, las Biblias protestantes tenían 73 libros y no 66, lo cual significa que esas Biblias con 66 libros son Biblias mutiladas, tienen un canon mutilado. Lo que significa que la confesión de Westminster es errónea. Ajá. No, errónea no en su totalidad. No vamos a generalizar. En su totalidad, Sisu. ¿Por qué? A ver, yo te digo por qué. Porque al tener una Biblia incompleta, Sisu, tienen un evangelio incompleto, Sisu. Pero vos tenés que debatirlo con ellos. No, yo te estoy diciendo a ti que tú aceptas la confesión de Westminster. Pero no en ese punto. A ver, vos parece que no entendés. O sea, la confesión de Westminster se equivoca. Bueno, forjaron a estas personas. Bueno, de hecho, le quitaron 7 libros a la Biblia. Se equivoca. Libros que están dentro del canon. Se equivoca, Sisu. Es bastante vergonzoso que vos, como apologista católico, te estoy preguntando, Sisu, te estoy preguntando si se equivoca la confesión de Westminster. No se equivoca. En este asunto no estoy de acuerdo con ellos. Y en este asunto del canon sí se equivoca. Eso es todo. En el asunto del canon sí se equivoca. O sea, en la palabra de Dios se equivoca. Así es. No tenemos nada más que discutir, Sisu, porque los protestantes se basan en la palabra de Dios. Por más de un siglo, la Biblia del Cántaro, la Biblia King James, la Biblia de Ginebra, pero Sisu, tenían 73 libros. Exacto. Eso ya tú tienes que discutirlo con los de Westminster. Estás diciendo que los de Westminster... Dejémoslo ahí, entonces yo lo voy a discutir con los de Westminster. Los de Westminster, Sisu, los de Westminster no reconocen los 7 libros, pero eso pero escúchame, eso les hace deficientes en todas sus doctrinas, porque la doctrina principal, Sisu, escúchame, escucha mi argumento, Sisu, escucha mi argumento. Al no reconocer la misma palabra de Dios que tú reconoces para tu sola escritura, los de Westminster no reconocen 7 libros que para ti es sola escritura, ¿se entiende? O sea, no es la misma sola escritura de Sisu, la sola escritura de Westminster, no es lo mismo, Sisu. Ok, ahora mencióname el libro de Macabeos. Sosténme, perdón. Ok, vamos a ver si es lo mismo. Tú reconoces el libro de Macabeos como palabra de Dios. Ok, con Macabeos, ¿me puedes demostrar parte del Evangelio de Jesús? ¿Cómo? Con el libro de Macabeos, ¿me puedes demostrar parte del Evangelio de Jesús? Es que no te estoy entendiendo. Ok, Macabeo es un libro de narrativa histórica. Ok. Al igual que el libro de Crónica, al igual que el libro de Nehemías, Esdras, Esther, Judith. Ok, vamos a ser entonces un poquitito más explícitos. Con el libro de sabiduría, ¿habla de Jesucristo el libro de sabiduría? Claro, por supuesto. Ok, ahora te pregunto, si yo le pregunto a Westminster,
muéstrame con el libro de sabiduría que hable de Jesús y es palabra de Dios, ellos me van a decir, no, eso es apócrifo. Eso es apócrifo. Claro, Cuando tú, a ver, cuando y tú, escúchame, Sisu, Ori, cuando tú quieras demostrar Ori, algo y con escúchame, la sabiduría, de los de hecho, Westminster te van a decir, estás loco. Eso no es palabra de Dios, Sisu. ajá, En cambio, tú les claro, vas a eso van a decir, decir ellos, esto es palabra de Dios bajo la sola claro, escritura. Pero ellos te van a bajo decir, la no, sola escritura, eso, correcto. ahí no se aplica la sola escritura. Te va a decir, porque Es que sabiduría están no es mezclando las palabra de cosas, Dios. ¿Se entiende? Sabiduría no es están palabra mezclando de las Dios, te va a cosas, decir. Ori. No es lo Mira, mismo, Sisu. estás confundiendo el principio de sola escritura con la inspiración de los libros, que es algo muy diferente. Pero es lo... Mira, yo te voy a explicar algo. Mira, ya que estás hablando de estos libros, te voy a hacer la pregunta. ¿Vos Hazme la estás de pregunta. acuerdo de que estos 7 libros es correcto llamarle apócrifo? Apócrifos en el sentido de oculto, para los judíos, Entonces son apócrifos. para Entonces los, son apócrifos. para los protestantes es apócrifo, para los, Para mí, yo que soy protestante, para los yo que soy judíos, protestante, yo creo, para los, escúchame, yo que soy protestante, yo creo de que sí son apócrifos. Y luego te voy a explicar el por qué. Ahora yo te pregunto a vos, ¿vos crees que son apócrifos estos libros? no, Yo creo de que sí son apócrifos. yo no creo que son apócrifos. Yo sí creo que son apócrifos. Y Ok, si vos perfecto. querés saber el por Perfecto. qué, yo te puedo explicar. Perfecto, me parece bien. Pero sí, ese no es la problemática. Si Westminster dijera, estos libros son apócrifos, y tú dijeras, no, estos libros... Perdón. Vamos a ir a lo siguiente. Perdón, ya terminaste pero ese con no es, eso, vos ese no sigues es el dando vueltas punto. lo mismo. Pero es que Yo te pregunto a vos. Sisu, tu punto no es el mismo, porque dices, yo reconozco es que estos son apócrifos. Exacto, pero tú reconoces que esos apócrifos son palabra de Dios. En cambio, Westminster dice, estos libros apócrifos no son palabra de Dios. Yo te pregunto a vos, ¿Lutero sostenía el principio de sola escritura, sí o no? Tal cual, así, con decir solo la escritura, como ustedes, no. Ah, gracias. ¿Te das cuenta? Ya vos una contradicción tremenda, mira, con lo que afirmaste y con todo lo que venís diciendo en todo tu debate. ¿Por qué? ¿Por qué? Terrible. Mira, ahora yo te pregunto a vos, ¿Juan Calvino era solo escritura, sí o no? Juan Calvino. No sé mucho de Calvino en ese sentido. Entonces Juan Calvino no era solo escritura. Para mí que era sola escritura, Juan Calvino. Y para mí que Lutero también era sola escritura. O sea, para mí, ¿quién? Lutero. ¿Sí? Entonces ese Lutero que era sola escritura y ese Calvino que era sola escritura tenían 73 libros, por lo tanto yo estoy en lo correcto. Punto, se termina. Ok, y Westminster no. Eso ya es cuestión de ellos, ya. El hecho es que, como te digo, esta es una confesión de fe regional, no ecuménica. Y aquí el asunto lo tiene que tomar un concilio ecuménico. O sea, no es vinculante. O sea, no es vinculante.